bendecido día. Quien les saluda Mariana del Valle Buitrago Rodríguez. Y en este primer encuentro síncrono instruccional vamos a adentrarnos en el estudio de nuestra asignatura Derecho Marítimo. Nuestra primera unidad está referida específicamente a las nociones básicas del derecho marítimo. Y para sumergirnos ya en el desarrollo del contenido programático de esta importante asignatura, vamos a revisar cuáles son los aspectos que el día de hoy vamos a tocar en esta unidad o bloque temático número 1. El día de hoy nosotros vamos a hacer referencia específicamente a lo que es la definición del derecho marítimo. De la misma manera vamos a hacer algunas consideraciones sobre los aspectos importantes del derecho marítimo. De la misma forma abordaremos algunas características del derecho marítimo y haremos esa remisión de las áreas o las aristas con las que se relaciona el derecho marítimo y otras áreas del derecho. De la misma forma, estaremos haciendo un paso muy somero por el estado actual de la legislación marítima venezolana y finalizaremos con las autoridades marítimas dentro del derecho venezolano. Sin más preámbulo, les doy la más cordial bienvenida a esta unidad temática número 1. A razón de esto, vamos ya a iniciar nuestro bloque con el concepto o definición del derecho marítimo. Para muchos autores, el derecho marítimo está referido fundamentalmente a ese conjunto de normas, de leyes, que van de alguna u otra manera a regular todas esas relaciones jurídicas que se pueden presentar cuando se usa efectivamente la navegación por agua. Y por esto es que la mayoría de los autores son contestes al afirmar que el derecho marítimo regula las relaciones jurídicas que se van a generar de forma directa o de manera indirecta con la usanza del medio de navegación por agua. Y cuando hablamos de agua, debemos mencionar que no solamente estamos haciendo esa reflexión de el derecho que está enfocado a esa navegación por el mar, sino también por las aguas lacustres. Muy buenas tardes, Ana, bienvenida. En referencia a esto, quiero mencionar que cuando hablamos de navegación por agua, estamos haciendo esa reflexión de que se va a regular no solo la navegación que se lleva a cabo en los océanos, en nuestros mares, en las playas, sino también en ese espacio lacustre. Y recordemos que nosotros contamos con canales de lagos navegables en Venezuela. Por eso es que es tan importante esta asignatura dentro del contexto venezolano. Hay un autor venezolano que se llama el doctor Tulio Álvarez, que da una definición bien precisa y completa sobre lo que debe ser entendido como el derecho marítimo. A razón de esto, es menester mencionar que el doctor Tulio Álvarez define lo que es el derecho marítimo como ese conjunto de normas que regula el régimen de las aguas, el régimen de la navegación y el comercio marítimo. Fíjense que en este contexto, el doctor Tulio Álvarez hace referencia a tres elementos fundamentales. Señala que en principio el derecho marítimo va a establecer todo lo que se entiende como el conjunto de normas que va a regular ese régimen de las aguas, haciendo esa comprensión de que no solamente estamos hablando de las aguas lacustres, sino también de todo el régimen de navegación por mar. De la misma manera, señala el doctor Tulio Álvarez que ese derecho marítimo o que el derecho marítimo comprende el régimen de navegación. Y al hablar del régimen de navegación, tenemos que mencionar que el mismo comprende diversas instituciones, dentro de las cuales tiene
cabida fundamental la figura del buque. El buque es esa embarcación que va a estar navegando, evidentemente, los lagos y, por supuesto, el ámbito marítimo. Y es una embarcación que tiene que estar registrada en el Instituto Nacional de Espacios Acuáticos a través de ese registro de naves que se lleva al efecto. En la próxima unidad nosotros vamos a hacer algunas consideraciones sobre la naturaleza jurídica del buque, así como también esa especial o esa particular naturaleza jurídica que comprende el buque, que aun y cuando es un bien de carácter mueble, puede permitírsele la constitución de hipotecas, así como también de algunos privilegios sobre estas embarcaciones. De la misma manera, el doctor Tulio Álvarez hace la reflexión de los sujetos marinos y allí se menciona que estos sujetos están referidos específicamente a todas estas personas que de alguna u otra manera están en una relación con el sistema del derecho marítimo. Ahí estaríamos hablando del dueño o propietario del buque o de la embarcación. También estaríamos hablando del capitán, del porteador y aquellas personas que de alguna u otra manera permiten llevar a cabo las actividades evidentemente marítimas. Otra de las cosas interesantes que tenemos que hacer reflexión dentro de esta asignatura y que evidentemente forman parte del derecho marítimo son los contratos marítimos. Cuando hablamos de contratos marítimos debemos mencionar que el contrato marítimo es aquel que va a regular todas esas operaciones de comercio marítimo que se pueden generar entre el dueño del barco o el responsable del barco, bien a través de esa gestión náutica o bien a través de esa gestión eh, de navegación que se puede evidenciar. Cuando hablamos de estos contratos marítimos que se pueden presentar dentro del derecho marítimo venezolano, nosotros podemos hacer la mención de que existen diversos contratos, como por ejemplo el contrato de arrendamiento, que nosotros vamos a tener la oportunidad de estudiar, pero también tenemos el contrato que permite no solamente el uso de la embarcación en su totalidad, sino también la disposición del tiempo de ese barco. Y ya lo veremos. En estos mismos contratos marítimos vamos a aprender una institución fundamental como es la carta de porte o esa documentación que permite a la persona que es conocida como el capitán el llevar la mercancía de un puerto a otro y entregar esa mercancía a el dueño de la misma o a aquella persona que él haya autorizado para el retiro de esa mercancía. Y dentro de esa travesía, es decir, dentro de ese recorrido marítimo que se puede llevar a cabo, pueden surgir lo que se denominan los riesgos marítimos. Recordemos que para que exista riesgo es necesario simplemente estar vivo. Y en el caso del derecho marítimo, nosotros también tenemos esa constante de riesgos, ese temor de estar sometidos o de estar sorprendidos por un acontecimiento futuro e incierto, que no sabemos si se va a generar o acaecer. Y en función de esto, nosotros tenemos que mencionar cuáles son los riesgos que puede enfrentarse en una travesía. Tenemos la protesta de mar, tenemos también el abordaje, tenemos la colisión entre buques, entre otros, y también haremos lo propio con ellos. Eh,
Seguidamente nosotros haremos algunas referencias a lo que es el seguro marítimo. Estoy plenamente convencida que ustedes conocen lo que es la institución del seguro. Es ese contrato por medio del cual una persona va a contratar con una aseguradora para que a través o por medio del pago de una prima que está dispuesta en el contrato, se pueda indemnizar los daños que se han generado en caso de que estos lleguen a ocurrir y bajo las condiciones dispuestas en el seguro. Y en el caso del seguro marítimo, pues no es una institución totalmente distinta a lo que ya se viene conociendo de la institución del seguro. Sin embargo, nosotros allí vamos a establecer quiénes son las personas que pueden contratar el seguro marítimo y a razón de cuáles contratos se puede generar esa contratación del seguro marítimo. Y finalmente, el doctor Tulio Álvarez hace referencia a los procedimientos ordinarios marítimos, cosa que también nosotros vamos a revisar durante el desarrollo de esta asignatura para poder conocer cuáles son esas fases de los procedimientos ordinarios que ustedes tienen que conocer en caso de que se llegue a presentar un conflicto de intereses en esta área del derecho. Así las cosas, y para dejar entonces en claro lo que debemos entender nosotros como definición del derecho marítimo, debemos mencionar que el mismo es ese conjunto de normas jurídicas que van a regular el régimen de las aguas, tanto lacustres como las aguas eh, marítimas, así como el régimen de la navegación por agua, es decir, por mar, y el comercio marítimo. Y cuando se habla de comercio marítimo, debemos señalar que más del 90% de todas las operaciones de intercambio de bienes que se llevan a cabo en el globo terráqueo se realiza a través de la vía marítima en función de que esta es una manera de compartir mercancía de una forma súper económica frente a los embates que se pueden presentar por medio de la navegación por aire o también a través del traslado de mercancía por el medio terrestre. Así las cosas, vamos a hacer ahora algunas consideraciones sobre los aspectos importantes del derecho marítimo. Al respecto, debemos mencionar que el derecho marítimo regula el régimen de las aguas. Evidentemente, ya dijimos que no solamente comprende el conjunto de normas que van a regular el derecho de la regulación de los mares, sino que en el caso de Venezuela, también permite la regulación de las aguas de carácter lacustre, es decir, las que vienen a conformar los lagos en Venezuela. Importante señalar que no solamente se hace referencia a esas reglas o a esas normativas que se aplican dentro del derecho patrio, sino que también tiene incidencia todas esas normativas internacionales que permiten consolidar los derechos soberanos que se ejercen en los diversos estados en referencia de los espacios acuáticos. Y es por eso interesantísimo conocer que existe un organismo marítimo internacional que dispone de algunas directrices que nosotros como Estado debemos conocer y también debemos someternos a esas disposiciones. Un ejemplo de esto es el referido a todo lo concerniente a el aspecto de la parte laboral, porque en el caso de la parte laboral es una relación totalmente distinta a la relación que se lleva en el espacio terrestre. El hecho de que nosotros estemos en un barco en donde no podemos bajarnos hasta que esa embarcación llegue a feliz término
un puerto destino, no podemos decir que se ha cumplido esa relación laboral como tal. Entonces nosotros tenemos que esperar a cumplir totalmente el viaje, la travesía, para poder decir que se ha cumplido totalmente esa actividad laboral. Entonces fíjense que estas disposiciones o directrices que puede emanar de la Organización Marítima Internacional, mejor conocida como la OMI, tienen una relevancia fundamental en todo lo que debe considerarse como el derecho marítimo aplicable no solamente a una normativa nacional, sino a la normativa internacional. Hablábamos un poco cuando mencionábamos esas características que refería el doctor Tulio en cuanto al derecho marítimo a el buque. Y dijimos que el buque es esa embarcación que puede navegar en ese espacio acuático y que es una institución jurídica de carácter fundamental, necesaria e indispensable dentro del derecho marítimo y que como tal tiene una naturaleza jurídica que ya la veremos en el próximo bloque temático número 2, que permite, siendo este un bien de carácter mueble, constituir lo que se denominan hipotecas sobre este tipo de bien. Otro aspecto importante del derecho marítimo es que permite la protección del medio marino, porque recordemos que es importante para toda nuestra generación y nuestras generaciones futuras evitar la contaminación de los espacios acuáticos, en especial lo relacionado con los mares y con los océanos. De la misma manera, y como ya habíamos señalado, todo lo que tiene que ver con la formación y el régimen laboral de los tripulantes en un barco es punto de honor dentro del derecho marítimo, porque la relación laboral que se va a generar es totalmente distinta a la que se lleva a cabo dentro de un espacio de tierra firme. Y por eso es que se tiene que, en primer momento, darle una verdadera formación en materia laboral a los tripulantes, porque en caso de que ellos no estén formados, se puede generar lo que se denomina un peligro inminente para la navegación. Y esto puede conllevar a generar mayores riesgos dentro de la travesía en el espacio marítimo. Y por eso nosotros tenemos que mencionar que el derecho marítimo en el caso de Venezuela y a nivel mundial es un derecho necesariamente importante. Y junto a esto, basados en la consideración que el derecho marítimo, evidentemente, es el que permite regular esas transacciones comerciales que pueden existir y que permiten el intercambio de bienes entre países a menores costos. Las características del derecho marítimo. Algunos autores han mencionado que dentro de las características del derecho marítimo tenemos que es un derecho autónomo, puesto que tiene una ley o una serie de leyes que le son propias, así como tiene una jurisdicción que le es propia y tiene un aspecto científico, pero que se apoya en todo caso de algunas ramas del derecho, pero de manera supletoria. Y ya veremos cuáles son esas ramas del derecho a continuación. Otra de las características es que regula el transporte marítimo, ya lo dijimos, porque la mayoría de actividades que se llevan a cabo a través de intercambio de bienes salen más económico a través del transporte marítimo. Por eso es que, aun y cuando no se trate de transporte marítimo, nosotros tenemos que evidenciar que este derecho marítimo tiene importancia capital, aun y cuando el traslado de mercancía no sea de carácter comercial, de mercancía o de personas, ¿ok? Es progresivo porque el derecho marítimo trata de ajustarse a todos esos cambios tecnológicos, económicos, políticos que se pueden llevar a cabo en el tiempo. Anteriormente, el derecho marítimo estaba basado en el Código de Comercio y este Código de Comercio, recordemos que no ha tenido una
una reforma reciente. Este código, la última reforma fue en el año de 1955. Y en función de esto, todos estos elementos que venían compilados dentro de este código como tal y referidos al derecho marítimo han quedado de una manera u otra obsolescentes. Sin embargo, hoy observamos que ya no se emplean esos aparatos tan vetustos que se llevaban a cabo como en la navegación de tiempos atrás. Hoy nosotros evidenciamos que ya hay una navegación por GPS que permite que el derecho marítimo vaya evolucionando tecnológicamente. Es un derecho particular porque sus instituciones son eminentemente atípicas, ya que ninguna de las instituciones se parece a lo que permite regular el derecho en general y es uniforme por las directrices que emite la Organización Marítima Internacional, de la cual ya hablamos hace instantes. Algunas relaciones del derecho marítimo con las demás ramas del derecho. Tenemos en primer momento con el derecho civil. Recordemos que el derecho civil viene a tener dentro de sus instituciones los contratos y las obligaciones. Y en el derecho marítimo nosotros vamos a conseguir la figura de los contratos marítimos, por eso es que tenemos que hacer mano de las consideraciones fundamentales que están dispuestas en el Código Civil en referencia a los contratos y de la misma manera las obligaciones. Con el derecho penal, puesto que nosotros tenemos que conocer cuáles son esos castigos, penas, sanciones que se imponen en función de haber evidenciado contaminación del ecosistema. No solamente estamos hablando del espacio acuático, sino también de la flora y la fauna mm, acuática. De la misma manera, tenemos que hacer mención de la relación que tiene el derecho marítimo con el derecho tributario, puesto que cuando una mercancía es trasladada e ingresa a un puerto, todo lo que tiene que ver con los aranceles, los tasas, los impuestos deben ser pagados y evidentemente allí estaremos auxiliando del derecho tributario. En cuanto al derecho laboral, ya dijimos que evidentemente este contrato que se lleva a cabo dentro de el derecho marítimo es totalmente un contrato específico, muy particular, que solo podemos evidenciar en la gente de mar, por lo cual todo lo que tiene que ver con los elementos del contrato, así como el salario, el horario, vamos a tener que revisarlos en función del derecho laboral y traspolarlos a el derecho marítimo. Con el derecho registral, puesto que el barco, como es un bien de carácter mueble, nosotros tenemos que evidenciar la existencia de la propiedad. Y en función de esto tenemos que usar ese registro naval para poder evidenciar la existencia de la propiedad. Igualmente de los gravámenes que pueda estar sobre esa embarcación. En cuanto al derecho a la pesca, evidentemente, puesto que recordemos que la pesca es una actividad que tiene en principio que respetar los lineamientos de la sustentabilidad y sostenibilidad que son evidentemente objetivos del milenio. Cuando hablamos del derecho de la navegación, estamos haciendo referencia a ese conjunto de normas y condiciones de tránsito marítimo que debemos considerar al momento de hablar del derecho marítimo, puesto que el derecho de la navegación no solamente estamos haciendo referencia al derecho que se refiere al ámbito marítimo, sino también a el ámbito aéreo. Y en el derecho medioambiental costero, debido a que, evidentemente, cuando se habla del derecho al medio ambiental, estamos haciendo ese reconocimiento de la personalidad jurídica de la naturaleza. Al mencionar el derecho del transporte acuático, debemos señalar que hay esa conexión o esa relación o vinculación debido a que la gran mayoría de las actividades comerciales que se llevan a cabo en el mundo, en el globo terráqueo, se mueve por agua. Ya dijimos, a través de los puertos, a través de los buques, entre otros. Esto porque
Evidentemente, las actuaciones son más económicas que en otros tipos de medios, como por ejemplo sería el medio aéreo o el medio terrestre. Y en el derecho naviero por las particularidades que tienen las naves, es decir, cómo vamos a identificar una nave, evidentemente una embarcación, indicando los colores, el propietario, los seriales, entre otras cosas. Y seguimos hablando un poquito del estado actual de la legislación marítima venezolana. Dijimos hace pocos instantes que el derecho marítimo venezolano durante mucho tiempo estuvo regulado a través del Código de Comercio venezolano. Pero con la entrada en vigencia del texto de la Constitución de la República en el año 1999, se generó una mm, sustancial reforma de la legislación marítima venezolana, iniciando en el año 2001 con la Ley de Procedimiento Marítimo. En esta se establecen las fases, las particularidades, los tribunales, las actuaciones que se deben llevar a cabo para dirimir los conflictos que se puedan generar en el procedimiento marítimo. En el año 2006 se dio a conocer la Ley de Pesca y Acuicultura y en esta oportunidad ese instrumento legal permitió reconocer la pesca como una actividad necesaria para el sostenimiento de la nación. Pero de la misma manera se indica la prohibición de la pesca artesanal y se hacen algunas consideraciones para sancionar a aquellas personas que de alguna u otra forma la practican. Luego tenemos la Ley de Comercio Marítimo en el mismo año y aquí se establecen estas consideraciones generales que permiten regular todo lo que tiene que ver con el contrato de seguros, con los contratos efectivamente que permiten regular el transporte marítimo, entre otros. Y en el año 2014 evidenciamos dos leyes. La primera de ellas, la Ley General de Marinas y Actividades Conexas. Ahí nosotros podemos observar la figura del buque, las características del buque, así como aquellas autoridades marítimas, específicamente el Instituto Nacional de Espacios Acuáticos. Y por si fuera poco, se considera dentro de esta ley algunas actividades que se denominan como conexas y dentro de estas están los servicios de pilotaje, los servicios de remolque, entre otros servicios que permiten que una travesía sea totalmente segura y pueda llegar a feliz arribo la embarcación. Porque imaginemos que un barco sale de un puerto y debe atracar en otro, pero durante esa travesía puede ocurrir cualquier cantidad de situaciones imponderables. Y por eso es que esta ley regula a todas aquellas personas que pueden dar un apoyo a la embarcación para que pueda lograr ese feliz arribo y atraque en un determinado puerto. De la misma manera, en el año 2014 tenemos la Ley Orgánica de Espacios Acuáticos y en esta ley se evidencia efectivamente todo lo que se denominan los espacios acuáticos, así como también los espacios considerados como los puertos dentro del territorio nacional. Seguidamente vamos a ver algunas consideraciones sobre la autoridad acuática venezolana. La autoridad acuática venezolana, como se dijo hace pocos instantes, está regulada a través de las directrices que estipula la Ley General de, la Ley General de Marinas y otras actividades conexas. Allí se establece como máxima autoridad el Instituto Nacional de Espacios Acuáticos. Este instituto es un ente descentralizado funcionalmente que ejerce la autoridad de administración acuática y que de alguna manera establece todas esas directrices necesarias para que en Venezuela se pueda regular
el régimen portuario, así como la vigilancia de todas las actuaciones que se llevan en estos espacios acuáticos. Y finalmente tenemos la autoridad portuaria. Esta autoridad portuaria está representada en Venezuela por Bolivariana de Puertos, mejor conocida a través de la abreviatura Bolipuertos. Este ente se crea en el año 2009 y está adscrito efectivamente al Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas y la Vivienda. Y lo más importante de esta autoridad portuaria es que va a permitir el acondicionamiento de los puertos existentes dentro del territorio nacional. De la misma manera, va a administrar el desarrollo y el mantenimiento, así como la conservación y el aprovechamiento de todos los ingresos que puedan derivarse producto de los bienes y de la misma manera de los servicios que se generen por la infraestructura portuaria. Así las cosas, hemos visto el día de hoy algunas consideraciones fundamentales sobre el derecho marítimo, que comprenden la definición, las características, esa relación con otras áreas del derecho. Y de la misma forma, hicimos algunos tips sobre las autoridades que conforman parte de esa autoridad acuática venezolana. Quedo abierta a dudas y preguntas sobre este bloque temático. Ana, si eres tan amable. Hola, buenas tardes. Hola Anita, ¿cómo estás, mi amor? Bien, muy bien, gracias a Dios. Bueno, no, me gustó la clase Ah, qué bueno, y no tengo ninguna duda. Hice mi trabajo en qué base bueno. a un video que tienes allá en la plataforma. Perfecto. Qué bueno, qué bueno. Sí, Chévere, mi pero amor. muy clara, muy clara. Muchas gracias. Ay, bueno, no, Anita, estamos para servirte. Cualquier cosa, sabes que tienes los canales regulares de la plataforma del IESI para hacerte o responderte cualquier incertidumbre, cualquier duda que se te pueda presentar. Buenísimo. Sí, ¿Y qué te pareció la actividad? bueno, no, me gustó mucho. Bueno, con lo que usted acaba de decir de las características, y las hice. Tuve ahí algo, porque es que cuando nos hablan aquí ¿dónde está? De que Ujú. tiene un carácter, ya va, chin, es Tranquila. que uno copia tanto, yo copio mucho, aquí, cuando nos habla de que el derecho marino es autónomo, ahí mismo nos hablan Se puede o apoyar de sea, otras tiene ramas. leyes de otras Ajá, ramas, exacto, tiene correcto. leyes supletorias. Perfecto, Ana, así es. Y la parte del derecho internacional, que Ujú. también, pero yo los desglosé así, o sea, autónomo, derecho internacional, cada uno, o sea, por lo menos cuando nos hablan de autónomo, dentro de esa autonomía está lo del derecho internacional, Perfecto, muy pero bien, yo lo así es. hice individual. Ah, muy bien, Anita, muy bien. Estamos hablando del derecho marítimo y como bien lo señalas, es un derecho autónomo porque tiene en primer momento una serie de normas que lo va a regular. Fíjate, nosotros vimos en este momento cuatro instrumentos jurídicos que están vigentes. Señalamos Ajá, sí. la ley de, vamos a remitirlo otra vez acá para, Ley de procedimientos ajá, marítimos. ajá, que es la primera en el año Ajá. 2001 y esta es la que permite evidenciar todas esas fases del proceso ordinario. Y nosotros vamos a decir, bueno, pero es que todos los procedimientos dentro del derecho son iguales. No, este es muy particular porque es como una fusión del procedimiento ordinario civil con algunos visos del procedimiento penal. Y cuando nosotros estemos en la última unidad, ustedes se van a dar cuenta de lo particular que es este procedimiento dentro del derecho venezolano. Bueno, no sabía de que el buque era una institución, o sea, de Sí, que el buque era considerado una institución, era la institución jurídica de este derecho. No lo sí, sí, sabía. sí, sí, porque es sí, es tan interesante esta asignatura, porque mira, el Yes. buque es una embarcación,
Y nosotros, Exacto, es un nosotros decimos, barco. ajá, sí, nosotros decimos, bueno, es un bien de carácter mueble, se puede trasladar de un Exactamente. lugar a otro por una fuerza Exacto. mecánica o bien por una fuerza eólica o bueno, no sé, X. Pero lo importante de esto es que no, ello no usa para que nosotros podamos constituir garantías sobre ese buque o una hipoteca sobre ese buque Exacto. y podamos perseguir el buque en manos de quien esté, porque hemos constituido sobre él una hipoteca. Mm, Ujú. ajá. Podemos solicitar un embargo sobre el buque. Imagínate tú. Exacto, porque Ujú. tiene o sea, uno puede Una, ver todas las medidas civiles ajá. contra ese buque. Sí, podemos solicitar que el buque no parta de un buque, que no zarpe. Prohibición Exacto. de zarpe del Exacto. buque de un determinado puerto. Y esto puede generar muchísima tela para cortar, porque imagínate que llevemos alguna mercancía que deba llegar a otro puerto, no sé, imaginemos en México, y tengamos necesariamente que llevar la mercancía en 15 días. El hecho de que nosotros solicitemos ante los tribunales pertinentes esa Sí, prohibición de zarpe, es decir, de salida del buque de un exacto. puerto, va a retardar totalmente la entrega de la mercancía y la mercancía no va a llegar a tiempo. No Si es un influye en todas las cosas. sí, y Tiene entonces, influencia. sí, sí, sí. Entonces esa mercancía, si es perecedera, puede dañarse. Por ejemplo, que Exacto. sean alimentos o se van a generar mayores costos para aquella persona que es dueña de la mercancía. Claro, va a Entonces, fíjate compensarlo. lo interesante que es esto, ¿no? También tenemos la ley de pesca y de Y acuicultura. acuicultura, ¿sí? Ujú. No sé si eh, tú has tenido la oportunidad de ver cómo se pesca en las costas venezolanas. La mayoría emplea redes de arrastre. Esos Exacto, que son, es eso, eso es, pesca ajá, artesanal, artesanal, ajá. que está ahorita prohibida. Prohibida, exacto. Y esta ley viene a regular eso, porque se llevaba hasta los alevines, que son Ajá. como decirla, Los bebés. los bebecitos, sí. Y no permitía que se pudiese proliferar esos alevines a un elemento o una fauna que sí que pudiese ser objeto de pesca. Entonces, esta ley viene a regular todo ello. Y la ley de comercio marítimo, porque evidentemente, como ya dijimos, dentro de El nuestra noventa por clase, ciento sí, sí, todo se mueve a por través el mar. del comercio marítimo. No es más rápido, pero sí es menos oneroso. Y esto es lo más importante, porque nosotros decimos, si yo envío esto por aire, me sale el triple de lo que lo envío Por mar. por mar. Entonces, Exacto. Y el todos los, beneficio, costo sí. es importante Y al momento de de, hacer operaciones o actividades de comercio. exacto. Y de hecho todos los planes que hay con el comercio internacional, pues están enfocados en enviarlos así, por este transporte, por este tipo de transporte. Correcto. Los convenios internacionales. Qué bueno, Anita, qué bueno. Qué bueno y me agrada muchísimo ese compromiso que tienes con la asignatura, porque no solamente estás dando respuesta a la actividad, sino que has ido mucho más allá. Y eso me emociona mucho, me emociona de mis estudiantes. Gracias. Y también mencionamos la Ley General de Marinas y Actividades Conexas. Ah, Imagínate que sí. en una travesía, ay, se quede el buque o se pierda. No, terrible. Terrible, terrible. Ajá, para aquellas personas que están siendo trasladadas, hasta para los mismos tripulantes, o Sí, sea, por la gente de mar, supuesto. ¿qué puede ocurrir? Entonces, hoy en día, esta ley, gracias a la autoridad acuática, ha permitido unos servicios auxiliares que se denominan Claro. las actividades conexas, para que otros buques puedan remolcar al buque que quedó varado o para que puedan a través de una navegación digital
por GPS orientar si fue que se perdió o llevar otros barcos para poder, en caso de que haya habido colisión con Exacto. algún objeto, salvar la mayor parte de mercancía y, por supuesto, la tripulación y las personas que han sido transportadas. Esto no sé, si nos ponemos a ver, esto es un avance interesante. Yo lo asocio con la película esta de El Del Titanic. Titanic. Sí, Usted estaba hablando y yo lo estaba asociando. yo decía, oye, qué terrible, esta gente se pudo haber salvado, Sí, por pero para ese supuesto. momento no había La esas tecnología. previsiones, ¿sí? Y por supuesto los avances tecnológicos. Sí, Entonces, por señor. eso es que nosotros debemos decir que esta es una asignatura que viene a dar una respuesta a una necesidad latente, aunque nosotros no estemos en costa. No sé dónde estás Sí. ubicada en este momento tú. En Mérida, en ¡Ay, qué montaña, bueno, chévere! ¡Qué bien, qué bien! con unas Bueno, montañas inmensas. sí, extraordinaria. Mérida es lo máximo, como dicen por allí. Bueno, Anita, Sí. si no tienes preguntas, dudas, te No, invito a que te conectes para el próximo encuentro y que así si será. tienes alguna duda, alguna pregunta, me la hagas saber a través de los canales que están dispuestos dentro de la plataforma del IESI, así como le invito a todos tus compañeros que hagan lo propio, presenten la actividad dentro de los lapsos establecidos y que se conecten, como bien lo hiciste tú, en estos encuentros de carácter síncronos a distancia, para que puedan llevar una consecución o un hilo de la asignatura. De verdad, Perfecto. agradecida contigo, Ana, y te deseo que termines de pasar una bendecida semana. Fuerte Ay, abrazo, a mí. Muchas gracias. fuerte abrazo y nos vemos en el próximo encuentro instruccional, en donde estaremos desarrollando esa figura del buco que tanto te interesó. En serio que sí. Bueno, muchas gracias. Hasta Hasta luego. luego.